Llegamos al capítulo 12 y hay una porción de Romanos 12. Vamos a leer en Romanos 12 los tres primeros versículos. Romanos 12. Si usted no tiene el separador, a la salida allá estará Mónica con los separadores para ayudarnos. O Inés, para que usted lo tenga. Capítulo 12 de Romanos. El tema para el título allá en la página es limpieza a fondo. Limpieza a fondo. Y para los que escriben notas, Romanos 12, 1 al 3, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, diga yo soy cada cual, diga yo soy cada cual, yo soy un cada cual. Digo a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Limpieza a fondo. En otras versiones de la Biblia ha sido escrita en muchas versiones. Les debo el dato de cuántas versiones hay, pero cada día aparece una nueva versión. Y una versión que se actualiza en cuanto a los términos, pero el sentido, el significado permanece. Es lo que se busca, pero que se actualiza. De hecho, esta es una revisión del 60, la Reina Valera. Esta es mi Reina Valera, del 60. Tal vez es la más usada, pero ya está tomando auge la nueva versión internacional también, quizá para nuevas generaciones. Aquí hay unas conjugaciones de verbos, recibisteis, de esas terminaciones que ya casi no se usan, ¿no? Es como antiguo español. Pero bueno, en una versión que se llama la Biblia Dios habla hoy, tal vez algunos la tengan, el versículo 2, que es donde está nuestro tema, limpieza a fondo, dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto. Cuán importante es que nosotros tengamos una limpieza mental. No sé ahora, pero era muy común cuando yo me hice cristiano. Había un temor o había algo que le decían a uno: cuidado que le lavan el cerebro. No sé a cuánto le dijeron: cuidado que le lavan el cerebro, que le lavan el cerebro. ¿A usted le dijeron? ¿Algunos le dijeron: cuidado, no vaya por allá que le lavan el cerebro? Precisamente era todo lo que necesitábamos. Según la palabra de Dios, todo lo que necesitamos es un lavado de cerebro. En el buen sentido, ¿no? Es un reemplazo. Realmente nuestra mente es como un computador que ha sido programado por el enemigo, por el mundo, por las circunstancias, por la sociedad, por la cultura. Aquí hay registro de tantas cosas vividas, tantas cosas aprendidas. Es increíble cuánta gente estudia, entre esos un colombiano que nos hace sentir muy orgulloso, el doctor Ginás. Estudian el funcionamiento del cerebro, la mente,
cosa tan extraordinaria que nos habla de cuán más grande es nuestro Dios, creador de tanta que hay en este cerebro, en esa masa, que cuando uno ve un cerebro, pues como que no le da muchas, no es muy lindo, no es como el corazón, el cerebro. Pero qué tremenda máquina que Dios ha puesto allí, que Dios ha diseñado allí. Cuántas interconexiones, cuántas cosas. Pero así nuestra mente ha venido al Señor, hemos venido a Cristo y ha sucedido un nuevo nacimiento. Hemos nacido espiritualmente. Las cosas de Dios han empezado a tener sentido, significado. Las cosas de Dios empiezan a ser para nosotros necesarias, importantes, prioritarias. Pero empezamos la vida cristiana con un encuentro con el Señor que nos da ese nuevo nacimiento, pero en el camino empezamos a darnos cuenta que hay como una lucha, como una dificultad, que ya sé lo que debiera, pero no lo hago porque no sé, no puedo, no soy capaz. ¿Y qué es lo que sucede? Nace de nuevo usted espiritualmente, se conecta otra vez con Dios, tiene vida eterna en su espíritu, porque en su espíritu usted estaba muerto, Efesios capítulo 2. La gente sin Dios, la gente que camina allá afuera, quizá familiares, amigos, compañeros, espiritualmente como usted y yo estuvimos, están muertos espiritualmente, desconectados con Dios. Hay algo que usted debe aprender, o por lo menos tener en cuenta. Lo común de la gente, espiritualmente hablando, lo común de la gente sin Dios es que están muertos. Y en ese mismo orden de ideas, lo diferente de hombre y hombre, de muerto y muerto, ¿cuál es la diferencia? Distintos grados de descomposición. Porque a veces pensamos, pues yo, si me comparo con el loco Barrera, no, yo soy un angelito de la guarda. Si yo me comparo con Gavino, el del ELN, no, alguno dirá, yo soy una madre superiora del convento de las Carmelitas. ¿Qué nos sucede? Que nos comparamos tal vez con otros que tienen un grado de descomposición mayor. Pero bíblicamente, espiritualmente, todos los seres humanos estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Solo que los grados de descomposición son diferentes. ¿Okay? Pero comparados con el patrón, con el modelo que es Jesús, todos nos damos cuenta de que estamos muertos espiritualmente. No damos la medida. Ahora, cuando venimos y recibimos el Evangelio, nacemos de nuevo al recibir al Señor Jesús. Por la palabra y por el Espíritu Santo, tenemos una experiencia que cada uno debe certificar. Cada uno debe estar seguro, hacerse el test. ¿Sabe cuál es el test del nuevo nacimiento? La primera carta de Juan. Usted no piense que yo voy a la iglesia desde niño y yo por eso ya he nacido de nuevo. Usted no piense que, bueno, yo voy a la iglesia hace años y yo ya soy nacido de nuevo. No, hay evidencias de un nuevo nacimiento. Primera de Juan, en la primera de Juan hay 5 tests que marcan si alguien ha nacido de nuevo. Pero ese no es el tema hoy, definitivamente. Ahora, se nace de nuevo, se tiene la experiencia de la vida eterna en nuestro corazón, pero nuestra mente sigue como venía. Nuestra mente viene con la programación del mundo y el programador ha sido el diablo. Esta porción es vital para una vida victoriosa, porque aunque se ha nacido de nuevo, aunque tenemos vida eterna, sin embargo, esa programación me lleva a actuar, a pensar, a decidir y a ser contrario a esa nueva vida que está dentro de mí. ¿Me están siguiendo? ¿Me están atendiendo? Y muchas veces nos desanimamos y el diablo aprovecha para condenarnos. Y el diablo aprovecha entonces para señalar y decir, tú no calificas. Mira que acabas de estar en el encuentro de hombres y saliste allá pues lleno de gozo, lleno de fortaleza. Y sin embargo, algo hiciste que no estaba bien. ¿No le han dicho a alguno de ustedes, bueno, ¿y qué pasó en esa reunión? ¿Qué pasó? Allá no estuvieron
adorando a Dios. ¿Qué pasó? ¿Se le perdió la unción en el bus? ¿Se le cayó pues en el camino? Mucho tiene que ver con esa programación de su mente. Aquí hay unos patrones, unas fortalezas que el enemigo trabajó, no se descuidó y allí hizo propuestas, hizo pensamientos que se fortalecieron, construyeron fortaleza, que crearon hábitos, patrones de vida que definen carácter, destino y todo lo demás. Por eso es sumamente importante que nosotros atendamos acá lo que el Señor dice en su palabra ahí en Romanos. No se conformen. La palabra conformarse, lo dice la misma palabra, es tomar la forma de quién, de este siglo. De este siglo es una alusión a cómo se vive en este mundo sin Dios. Un sistema operacional, un sistema de vida ajeno a Dios, alejado de Dios, centrado en el egoísmo, centrado en el tener, centrado en en la satisfacción de los deseos, de los apetitos. Y no hablo de los buenos deseos, de los buenos apetitos, sino de cualquier fin justifica los medios de tener dinero, de pasarla bien, supuestamente hacer lo que quiere. Eso es lo que ha conformado y ha programado la mente de cada uno de nosotros. Y venimos al Señor y es necesario entonces tener un trabajo, hacerlo concienzudamente, hacerlo constantemente de renovación de nuestra manera de pensar. En la manera en que pensamos es como vivimos, de la manera en que pensamos es como nos comportamos. Por eso es clave, como dice aquí, no se conformen a este siglo, sino transfórmense, transformaos. La palabra metamorfosis, tomar otra forma. Y es la forma ya no de este mundo, ya no conformarme a este siglo, a este mundo como antes vivía, sino ahora es tomar la forma del reino de Dios, tomar la forma del ciudadano del reino de los cielos. Muchas veces Dios usa a mi profeta personal, tengo una profeta personal, duerme conmigo, cena conmigo, camina conmigo, y cuando yo voy manejando y hago algo equivocado, ella me dice y me recuerda, tú eres ciudadano de otro reino. Sí. Soy ciudadano de otro reino. Somos ciudadanos de otro reino. Debemos transformarnos, es decir, tomar la forma del patrón que es Jesús. Él es el molde, la forma de Él. Es a la que debemos cada día aproximarnos, cada día crecer en el parecernos a Él, en el actuar como Él, en el vivir como Él, que entonces hará que no nos parezcamos, que no nos conformemos a cómo vive Raimundo. ¿Cómo vive Raimundo? Muy bien, usted sabe eso. Algunos principios prácticos para la renovación de nuestro entendimiento. Mire que está ligado la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Número 1, usted necesita vigilar qué es lo que piensa. Casi que pudiéramos decir, usted debe pensar qué está pensando. Ser vigilante. Los pensamientos pueden venir de usted, los pensamientos pueden sugerir un espíritu de las tinieblas, el mundo mismo puede sugerir pensamientos. Usted tiene que estar allí, como hablábamos la otra vez, como el que controla la torre en el aeropuerto de su mente. Su mente es como un aeropuerto, aviones quieren aterrizar, y usted está allí como controlador de vuelo. Usted como hijo de Dios, le hablo a los hijos de Dios nacidos de nuevo, que tienen libertad verdadera, libertad para autodeterminar realmente qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, para decidir y escoger. Antes estábamos muertos, no teníamos poder de decisión. Aunque mucha gente dice,
hey, yo quiero ser libre, no necesito a Dios. Libertad sin Dios es la peor esclavitud que pueda tener un ser humano. Libertad sin Dios es la peor esclavitud que pueda tener un ser humano. Así que usted, entonces, vigile, monitoree qué está pensando. Esos pensamientos recurrentes, esos pensamientos que empiezan a ser obsesivos, esos pensamientos hacia Dios, hacia otros y hacia ti mismo. Vigile qué piensa acerca de Dios. Vigile qué piensa acerca de otros. ¿Qué está pensando también acerca de usted mismo? Porque dice Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7. Tal como un hombre piensa, así se vuelve. Esta es una versión del Proverbio 23, 7. Tal como un hombre piensa en su corazón, dice, así se vuelve. Qué tremendo es, entonces, que usted esté vigilante. Usted debe ser un centinela sobre el muro, un centinela para ver qué es lo que está pensando de Dios, qué es lo que está pensando de otros y qué está pensando de usted. Ese es el primer punto. Pero el segundo es tan importante como el primero, porque usted necesita conocer los pensamientos de Dios, conocer la mente de Dios, para que pueda comparar lo que está en la mente de Dios con lo que está en la mente suya. ¿Me están siguiendo? Usted no solamente tiene que estar en el muro, pues bueno, aquí estoy, no sé qué voy a hacer, pero aquí estoy vigilando a ver qué pensamiento viene. Los controladores de vuelo tienen todos sus manuales en donde saben, ¿verdad?, qué es lo que deben dejar aterrizar y qué no deben dejar aterrizar. Nosotros tenemos nuestro manual de vuelo, la palabra de Dios. Y pudiéramos decir, la renovación de nuestro entendimiento es el reemplazo. Diga conmigo, reemplazo de la programación del mundo por la programación del reino de Dios. Reemplazar. El programador es el Espíritu Santo y el manual de programación es la palabra de Dios. Necesitas conocer lo que está en la mente de Dios y eso está en su palabra escrita. Porque la Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Isaías 55, dice que los pensamientos de Dios son mucho más altos. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los tuyos. Es decir, por muy buenos pensamientos que tú tengas, los pensamientos de Dios están más altos, es decir, son mejores que los tuyos. Lo que necesitamos es hacer esa renovación, dejar los pensamientos que tenemos adquiridos, recibidos, como hemos hablado, y poner la nueva programación, que son los pensamientos de Dios. ¿Cuán importante era esto que Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, en el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Era tan importante porque Josué se iba a enfrentar a un tremendo desafío, un reto de introducir el pueblo de Israel a su tierra prometida, a la herencia que Dios le había dado. Pero era necesario renovar su manera de pensar, renovarla con la palabra de Dios, para que su accionar, para que todo lo que hagas sea prosperado. Debe tener los pensamientos de Dios operando en tu vida. Para que lo que emprendas sea prosperado, tienes que asegurarte que tú lo has iniciado, no por tu propio pensamiento,
no por tu propio parecer, sino porque Dios te ha enseñado, te ha dirigido, te ha guiado a hacerlo con su palabra. Ahora, dice Jeremías 29:11, que hemos hablado ya: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Definitivamente es muy importante este tema de la renovación de nuestro entendimiento, que toma tiempo. Las fortalezas que se han levantado allí, pues tienen que ser derribadas, y no de un día para otro, seguramente. Pero si usted persiste, la palabra del Señor también es un martillo que quebranta la roca. Esos patrones de pensamiento, esos esquemas de creencias y hábitos que se han levantado por años y años, podrán ser demolidos todos ellos. Porque el plan del Señor es arruinar, destruir, derribar todos esos patrones y fortalezas de pensamiento del diablo y del mundo, negativos, incrédulos, que no me dejan a mí acceder a todo lo que Dios ha prometido. Conozco mi herencia, veo en la palabra mi herencia, veo lo que me pertenece en Cristo: libertad, sanidad, bendición, prosperidad. Pero hay algo en mí que no me deja acceder, que no me deja disfrutar, que no me permite vivir y experimentar lo que Jesús ganó en la cruz y que me pertenece por la fe como herencia. Son bloqueos que hay de fortalezas en nuestra mente que tienen que ser derribadas. Es tan importante la vida y la salud mental. Hablaba con alguien y le decía: nosotros pensamos que salud mental solamente es o tiene que ver con enfermedades para recluir en los casas de reposo y lo demás. No, hay situaciones que se vuelven obsesivas, temores, problemas de inseguridades y demás, con la que la gente camina, con la que la gente vive. Tal vez se ha acomodado, tal vez ya se ha conformado a vivir con esa condición mental, cuando el llamado de Dios para nosotros es que la paz de Dios, el regalo de la cruz para nosotros es la paz de Dios, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones, y tengamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tan vital y tan importante nuestra vida de pensamiento y la salud de pensamiento y la salud en nuestros pensamientos, que la misma Biblia, en Filipenses 4:8, la misma Escritura dice: en esto pensad. Nos da instrucciones precisas para pensar. Filipenses 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay toda una lista dada por Dios en donde debemos meter la cabeza. Diga: yo debo meter la cabeza en todo lo puro, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Allí debo tener metida la cabeza. Todo lo que vaya contrario a esto, que es la lista que tiene el enemigo, todo lo que es injusto, todo lo que es mentira, todo lo que es deshonesto, todo lo que es impuro, todo lo que no es amable, todo lo que no es de buen nombre, todo lo que no tiene virtud, todo lo que no es digno de alabanza. En eso era que pensábamos nosotros anteriormente. Pero aquí tenemos la importancia.
en qué hemos de pensar. ¿Y por qué? Bueno, ya les he hablado, pero ¿por qué es tan vital que nosotros estemos en este trabajo de renovación? Porque la mente es tal vez el principal campo de batalla. ¿Cuántos han tenido batallas esta semana en su cabeza? Batallas. Acompáñenme porque yo tuve una tenaz esta semana. Es el principal campo de batalla. ¿Sabe por qué? Entre otras cosas, porque usted lleva su mente por donde quiera que vaya. ¿Se ha dado cuenta? Puede haber otros campos de batalla, pero la mente es quizá el principal campo de batalla. De hecho, Dios cuando diseñó la armadura, en Efesios capítulo 6, Él diseñó un arma específica para la cabeza. ¿Cuál es? El yelmo de la salvación. El yelmo. En Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, está la armadura de Dios diseñada para nosotros, para que seamos más que vencedores. La armadura de Dios la diseñó Él, no la diseñó el hombre, la diseñó Él, para que si la usamos convenientemente, podamos vivir y podamos ser más que vencedores. Y allí hay un elemento llamado el casco o el yelmo. Esa armadura es diseñada tomando la armadura de los romanos, de los soldados romanos como modelo. Ese yelmo protege tus sentidos, ese yelmo protege tu mente. Es un casco. ¿Sí o no? Que en las guerras y en las luchas quieren bajarle la cabeza a alguien. Van por la cabeza, ¿sí o no? Se da recompensa, ¿por qué? Por la cabeza. ¿Sí o no? Las películas y en la vida real, ¿a qué es lo que le apuntan? A darle duro y por la cabeza. Eso es lo que hace el enemigo. Tratar de mantener esa mente a millón, estresada, con tantos recuerdos, con tantos pensamientos, con tantas cosas, que no haya paz ni reposo en la mente. Y entonces, ¿qué decisiones se toman en esa velocidad? Malas decisiones, comportamientos equivocados. El enemigo es enemigo de tu vida de pensamiento, enemigo de tu salud mental, de tu paz en tu mente. Por eso es muy, muy importante que nosotros podamos entonces ocuparnos de renovar nuestra manera de pensar, porque a medida que reemplazamos esos pensamientos pasados con los pensamientos de Dios, el enemigo va a encontrar un muro, el enemigo no va a encontrar puerta de acceso con la libertad que tal vez la tenga hoy en día. A medida que tú consistentemente estás desmontando todos esos esquemas de pensamiento, paradigmas de pensamiento, a medida que se están desmontando y reemplazándolos con los principios de la palabra de Dios, el enemigo no va a poder seguir robándonos, seguir quitándonos lo que nos pertenece como herencia en el Señor. Hay una historia que les comenté la otra vez, una historia de un hombre que en su recorrido llegó a una tienda de tatuajes, y le interesó mucho un tatuaje escrito. No era un diagrama, era un tatuaje escrito que decía, nacido para perder. Él se interesó mucho y saber si había gente que se ponía ese tatuaje, y le preguntó al tatuador, ¿hay gente que se pone ese tatuaje nacido para perder? Y el hombre le dice, sí, claro, mucha gente, porque antes de tatuárselo en su cuerpo, ya lo tiene tatuado en su mente. Hay tatuajes que están puestos sobre la cabeza de muchos de nosotros. Tatuajes como que yo no voy a salir con bien.
como que nada me va a funcionar en esta tierra. Tatuajes que el enemigo se ha propuesto de poner cada vez más profundo. Y situaciones que vives pueden estar, lo que están haciendo es como profundizando más esos tatuajes negativos, de derrota. De hecho, se dice la pobreza, en muchos sentidos la pobreza es una actitud mental. Es una cuestión de mentalidad. Y muchos de los problemas que siguen a cristianos es cuestión de su mentalidad no renovada, de su forma de pensar de ellos mismos, de Dios y de los demás. Por eso piensan que nunca van a prosperar, que nunca van a salir adelante en las cosas que emprenden, porque han permitido un tatuaje. ¿Qué debiéramos hacer? La renovación de nuestro entendimiento es borrar esos tatuajes que el enemigo puso en tu mente por los pensamientos de Dios, lo que Él ha pensado de ti. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué dice su palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice su palabra? Como hoy Ani estaba ministrándonos esto del Salmo que dice: joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga el pan. No debemos seguir perdiendo el tiempo. Tuya es la responsabilidad, mía es la responsabilidad de seguir pensando como he estado pensando. Tuya y mía es la responsabilidad. No debes dejar pasar más tiempo sin meter tu cabeza en los pensamientos que Dios tiene para ti. No debes dejar más, porque se fortalece lo que no se deba fortalecer, que es lo que el enemigo quiere. Vamos a orar esta mañana y vamos a usar la fe.